en la vibrante y bulliciosa ciudad de Guadalajara, donde las luces de la ciudad nunca parecían apagarse y el bullicio de la vida cotidiana se entremezclaba con la belleza del paisaje. Carlos vivió una vida que muchos envidiarían. Dueño de una próspera cadena de restaurantes. Considerado un hombre exitoso. Parecía tenerlo todo. Poder. Dinero. Una esposa hermosa y el respeto de su comunidad. Sin embargo, tras la fachada brillante, se escondía un sufrimiento que ni él mismo podía entender por completo. Isabela, su esposa, era el alma de su vida. Con su deslumbrante belleza y su imponente presencia. Era el centro de todas las miradas. Parecían ser una pareja perfecta. Un modelo a seguir para todos aquellos que admiraban su éxito. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Carlos pudo ver a tiempo, es que debajo de esa perfección, Isabela se ahogaba en un mar de soledad. El éxito de Carlos, su ambición desmedida, lo había convertido en un hombre ausente. Él construía un imperio. Pero mientras lo hacía, se alejaba cada vez más de la mujer que había prometido amar. Ella estaba sola en la mansión, rodeada de lujos, pero vacía por dentro. Se sentía atrapada en una jaula de oro. Carlos, por su parte, nunca había entendido la angustia de Isabela. Para él, el trabajo era la clave de todo. Creía que con su éxito económico podía garantizarle a su esposa una vida llena de comodidades. Pero la verdad es que, mientras él se sumergía en el mundo de los negocios, Isabela caía en un abismo silencioso. Y fue en esa oscuridad donde un hombre, Alejandro, encontró la oportunidad perfecta para entrar en su vida. La entrada de Alejandro. Alejandro no era como Carlos. No tenía su riqueza ni su poder. Pero sí algo que Carlos había perdido. Tiempo. Tiempo para estar presente. Tiempo para escuchar. Tiempo para dar atención. Alejandro era el ex socio de Carlos. Un hombre cuya ambición no había sido suficiente para mantenerlo en el negocio de la restauración. En su lugar, se alimentó de rencor y deseo de venganza. Él había sido humillado por Carlos, despedido abruptamente de la sociedad que ambos habían formado juntos. Había jurado que algún día, de alguna forma, se vengaría. La oportunidad llegó cuando se cruzó con Isabela en un evento benéfico. Era un encuentro fortuito. Pero Alejandro sabía exactamente qué hacer. A través de una sonrisa encantadora, comenzó a cortejarla, a ganarse su confianza, mientras Carlos estaba sumido en su mundo de reuniones y viajes de negocios. Isabela se encontraba cada vez más atraída por la atención y las palabras de consuelo que Alejandro le ofrecía. Lo que comenzó como una conversación inocente, pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Alejandro no solo la veía con deseo, sino con un objetivo claro: destruir la vida de Carlos. Él sabía que una vez que Isabela cayera en sus brazos, la venganza de Carlos quedaría completa. Pero para Isabela, la relación con Alejandro representaba todo lo que su matrimonio con Carlos no era. Alejandro le dio lo que ella anhelaba: atención, cariño y una promesa de que él sí la valoraba. La vida de Isabela con Alejandro comenzó a ser una farsa. A medida que los encuentros se volvían más frecuentes, la pasión entre ellos crecía. Mientras tanto, Carlos, ajeno a todo, comenzaba a notar algo extraño. Isabela ya no estaba tan presente como antes. Sus ojos evitaban los de él. Y la distancia entre ellos se hacía más evidente. No sabía cómo ni por qué. Pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. La revelación de la traición fue en una noche oscura, mientras Carlos revisaba unos documentos en su oficina, cuando encontró un mensaje en el celular de Isabela. No estaba buscando nada, simplemente había dejado el dispositivo sobre la mesa sin pensar.
Pero cuando vio el mensaje de Alejandro, un torrente de emociones lo invadió. Las palabras de deseo y promesas de amor no dejaban lugar a dudas. Isabela le había sido infiel. El golpe fue devastador. La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. Sin embargo, lo que siguió fue aún más sombrío. En lugar de confrontarla inmediatamente, Carlos tomó una decisión que cambiaría todo. No quería que Isabela se diera cuenta de su sufrimiento. Decidió esperar, ser calculador, frío, sin mostrar ninguna emoción. La venganza se cocinaría a fuego lento. Él planeaba algo mucho más grande que simplemente enfrentarse a ella. Isabela, por su parte, nunca sospechó lo que Carlos estaba planeando. Se entregó completamente a Alejandro, convencida de que había encontrado al hombre que la amaba. La relación con Alejandro, aunque llena de pasión, pronto comenzó a desmoronarse. La realidad de lo que había hecho la alcanzó. Se dio cuenta de que su decisión había sido un error fatal, pero ya era demasiado tarde. El regreso de Isabela y la trampa de Carlos. Después de varios meses de vivir en una mentira, Isabela finalmente se dio cuenta de la verdad. Alejandro no era lo que había prometido ser. Era un hombre egoísta, manipulador y cruel. La fachada que él había creado se derrumbó por completo. Y ella se sintió vacía, traicionada por quien pensaba que la amaba. Desesperada, Isabela regresó a Carlos, rogándole por su perdón. Carlos, en cambio, ya había consumado su venganza. Sabía que este momento llegaría. Pero su plan había sido mucho más meticuloso de lo que Isabela podría haber imaginado. Cuando ella regresó a su vida, Carlos no la recibió con amor, sino con frialdad. Sabía que ella se había equivocado. Pero también sabía que había algo más profundo en juego. El dolor de la traición seguía allí. Pero la justicia había sido servida. La reconstrucción de un amor roto. La vida de Carlos e Isabela nunca volvería a ser la misma. Aunque ambos intentaron reconstruir su relación, las cicatrices de la traición se mantenían vivas en el corazón de cada uno. Carlos sabía que la venganza había sido amarga, pero también sabía que las lecciones aprendidas no eran fáciles de olvidar. Isabela, por su parte, comenzó a buscar su propia redención, intentando ganarse la confianza de Carlos mientras se sumergía en proyectos sociales y de voluntariado, buscando encontrar sentido a su vida. Aunque sus caminos estaban marcados por el sufrimiento y las decisiones equivocadas del pasado, ambos aprendieron a vivir con las cicatrices. La venganza había sido cumplida, pero el precio que pagaron fue alto. La pregunta que quedaba en el aire era si el amor que compartieron alguna vez podría resurgir de las cenizas de lo que había sido, o si su historia había llegado a su fin de forma irreversible. El tiempo diría si las heridas sanarían y si, algún día, podrían encontrar la paz entre las sombras de sus pasados rotos. Los días que siguieron a la devastadora revelación fueron como un vórtice de emociones encontradas para Carlos. Su vida había sido un torbellino de éxitos, dinero y negocios, pero nunca imaginó que una persona tan cercana a él, que había sido su esposa y su compañera durante años, pudiera traicionarlo de esa manera. La forma en que Isabela se entregó a Alejandro, con tal facilidad, sin pensarlo dos veces, lo destrozó por dentro. El hombre que había confiado en ella como en ninguna otra persona. El hombre que había dedicado su vida a ella y a su éxito. Ahora se encontraba más solo que nunca. Por otro lado, Isabela vivió una verdadera transformación desde que se apartó de Carlos. Al principio, en su mente, el amor y el deseo que sentía por Alejandro parecían infinitos, pero en el momento en que se mudó a vivir con él, la realidad le golpeó con dureza. Alejandro,
El hombre que parecía tener todo lo que ella necesitaba. No era más que un reflejo vacío de lo que le prometió ser. Como un hechizo que se rompió al contacto con la luz. Isabela comenzó a ver su vida con claridad. La figura de Alejandro se desvaneció poco a poco en su corazón. Y el dolor de la traición a Carlos la carcomía por dentro. Había creído que huir hacia Alejandro era la solución. Pero rápidamente descubrió que su relación no era más que un espejismo. El regreso de Isabela a Carlos y la fría respuesta de él. El arrepentimiento comenzó a calar hondo en Isabela. La vida con Alejandro se convirtió en una pesadilla. Las noches se alargaban. La ausencia de cariño real la atormentaba. Y las promesas vacías que le había hecho el hombre que amaba se hicieron insoportables. En un acto desesperado, decidió regresar a Carlos. Sabía que no merecía su perdón. Pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera para restaurar lo que había perdido. Tomó la decisión de presentarse en su casa, como un alma perdida, buscando refugio y consuelo en los brazos de quien alguna vez fue su amor. Carlos, sin embargo, no la recibió con los brazos abiertos. La venganza que había planeado tan fríamente comenzó a cumplirse exactamente como él había deseado. Pero algo en su interior no se sentía completamente satisfecho. Ver a Isabela aparecer de nuevo, suplicando por su perdón, le hizo comprender que la venganza nunca llenaría el vacío que sentía. En su corazón, la ira hacia ella seguía viva. Pero la verdad es que también quedaba una pequeña chispa de amor. De aquel amor que un día compartieron. Y esa chispa estaba siendo consumida lentamente por el dolor de la traición. Con su habitual frialdad, Carlos decidió no darle una respuesta inmediata. No iba a dejar que Isabela se saliera con la suya tan fácilmente. El tiempo había pasado y él había cambiado. Ya no era el hombre que había sido antes. La venganza no le había traído paz. Solo un profundo vacío. Se permitió un momento de reflexión. Sentado en su despacho, mirando los papeles que se acumulaban sobre su mesa. Isabela ya no era su esposa. No la mujer que había amado. Sino alguien que lo había destruido con su traición. Aún así, Carlos sabía que el corazón humano es complicado. Y la venganza, aunque saboreada, siempre tiene un precio. Cuando finalmente decidió enfrentarse a ella, lo hizo con una calma glacial. Isabela, sintiendo el peso del silencio y la mirada fría de Carlos, intentó explicarse. Pero él no quería escuchar. No quería excusas. No quería palabras vacías. La había dejado en su momento más débil. Pero ahora se veía a sí misma como una mujer rota. Suplicando por una oportunidad para sanar. Carlos, sin embargo, ya no confiaba en ella. Las heridas que le había causado la traición seguían frescas. Y la desconfianza se había instalado en su corazón como una sombra eterna. Isabela se enfrenta a la realidad de su error y el dolor de la pérdida. El regreso de Isabela a la vida de Carlos no fue fácil. Ella se enfrentaba a la dura realidad de que, incluso si él decidía aceptarla de nuevo, nunca podría recuperar completamente lo que habían perdido. Cada palabra que decía parecía solo empeorar las cosas. La distancia emocional entre ellos crecía con cada conversación. Con cada gesto que Carlos hacía para mantenerla alejada. Isabela sentía que sus esfuerzos por redimirse eran en vano. Que nunca podría borrar la huella de su traición. A medida que pasaban los días, Isabela se sumía en una espiral de autocompasión. No solo había perdido el amor de Carlos, sino que también había perdido la dignidad que alguna vez tuvo. Su vida con Alejandro había sido un error. Y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. La sociedad, que antes la veía como una mujer perfecta, ahora la miraba con desdén. En los eventos sociales, sentía las miradas que la seguían. Los susurros a sus espaldas.
Se había convertido en la víctima de su propia arrogancia. Carlos, por su parte, no sabía qué hacer con ella. Aunque se sentía molesto, sabía que algo en su interior todavía se preocupaba por Isabela. Su mente le decía que debía seguir adelante, que no debía dejarse arrastrar por la necesidad de redención de ella. Pero su corazón no podía evitar sentir un dolor profundo. El amor que había tenido por ella seguía presente, pero teñido de rabia y desilusión. Nunca había imaginado que la mujer en la que confiaba tanto podía traicionarlo tan cruelmente. Carlos, después de haber absorbido la magnitud de la traición de Isabela, comprendió que el verdadero poder no se encontraba en los gritos ni en las confrontaciones impulsivas. La venganza, en su mente, debía ser meticulosa, calculada, fría, tan precisa como un bisturí. No podía permitirse ceder a la ira desbordante. Aunque su corazón, aún herido por las mentiras y el desamor, le pedía justicia, la venganza sería su consuelo. Su forma de restaurar el equilibrio que Isabela había desequilibrado al elegir a otro hombre sobre él. Mientras Isabela se encontraba sumida en su propia desesperación, implorando por una oportunidad de redención, Carlos observaba desde la distancia. Él sabía que la vida no podía ser simple, que las consecuencias de sus acciones pasadas no podrían deshacerse con simples disculpas. Sabía que su propia historia no terminaría con una reconciliación inmediata, ni con el regreso de Isabela a su vida como si nada hubiera pasado. No. Él era un hombre herido, y su dolor no se curaría con palabras. Cada paso que daba hacia la venganza era meticulosamente planeado. Contactó a un detective privado. Un hombre sin rostro pero de grandes habilidades. Quería pruebas. Quería ver con sus propios ojos la oscuridad en la que Alejandro se movía. ¿Y cómo podría usarlo en su favor? Lo que Carlos no esperaba, sin embargo, era que el viaje por el que se embarcaba no solo afectaría a los hombres que lo habían traicionado, sino que también dejaría una huella indeleble en su alma. Carlos sabía que había sido consumido por el odio, y aunque su mente lógica le decía que se estaba protegiendo, había algo en su interior que lo atormentaba. ¿Cuándo se convertiría en lo mismo que despreciaba? ¿Acaso la venganza lo transformaría en un hombre que ya no reconocería? Había algo oscuro en todo esto, algo que no podía evitar sentir. A lo largo de los días siguientes, se concentró en las pequeñas tareas, en las minucias que formaban su mundo, las reuniones, las llamadas, las decisiones empresariales, pero su mente nunca estaba del todo presente. Siempre volvía a la misma pregunta: ¿cuánto más debía sufrir para que finalmente se hiciera justicia? Mientras tanto, Isabela seguía luchando contra su propia guerra interna. La culpa la carcomía cada día. Y a pesar de sus esfuerzos por reparar el daño, sabía que nunca podría borrar lo hecho. Se entregaba completamente a las tareas en el refugio, buscando consuelo en las vidas de otras personas que, al igual que ella, luchaban con su propia oscuridad. Pero el destino de ella y de Carlos ya estaba marcado por sus decisiones. Y las consecuencias de aquellos errores pasados no se podían evitar. Isabela comenzó a ver cómo su vida se desmoronaba más rápidamente. Se dio cuenta de que no importaba cuánto intentara cambiar, no podía borrar las cicatrices de su alma, ni las que había dejado en Carlos. A lo largo de sus días, la imagen de su marido la perseguía, y cada vez que cerraba los ojos, se encontraba con su rostro frío y distante, incapaz de perdonarla. La caída de Alejandro. La verdad detrás de su fachada. Mientras Carlos se dedicaba a planificar meticulosamente la caída de Alejandro, Isabela se encontraba atrapada en una espiral de autocompasión. Sabía que ya no tenía derecho a pedir perdón, pero el peso de sus errores la aplastaba.
Había llegado a un punto en el que ya no podía enfrentarse a sí misma. La imagen de Alejandro, su amante, el hombre por el que había dejado a su esposo, comenzaba a desmoronarse en su mente. La fachada de hombre encantador y atento que él había creado para ella ya no era más que una ilusión vacía. Alejandro había sido todo lo que Isabela pensó que necesitaba. Su presencia, su encanto, su capacidad para hacerla sentir especial. La había atrapado. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que había sido una pieza en un juego que no entendía del todo. Alejandro no la había amado. No en la forma en que ella pensaba. Para él, ella solo era una forma de hacerle daño a Carlos. Un peón en su estrategia de venganza. Nunca fue su amante por amor, sino por despecho, por un deseo ardiente de destruir todo lo que Carlos había construido. La revelación fue brutal. Isabela se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El hombre con el que había soñado construir un futuro juntos. El hombre que le había dado esperanzas de una nueva vida. No era más que un manipulador. Un egoísta que solo quería usarla como una herramienta en su juego de venganza. Desesperada, trató de escapar, de encontrar una salida a su situación. Pero la verdad le golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que estaba sola. Y que no podía regresar a Carlos. No sin pagar el precio de su traición. Carlos, por su parte, continuaba con su plan de venganza. La información que había recibido sobre las actividades ilegales de Alejandro era la clave que necesitaba para destruirlo por completo. Alejandro, confiado en su impunidad, nunca sospechó que Carlos había estado observando sus movimientos con una calma calculadora. La información sobre lavado de dinero y fraudes financieros era demasiado valiosa. Y Carlos estaba decidido a usarla para arruinar la vida de su enemigo. No solo destruiría a Alejandro, sino que también demostraría que su venganza no tenía límites. Isabela suplica por perdón. El precio de la traición. Un día, cuando todo parecía encaminado hacia el desenlace final, Isabela regresó a la casa que una vez compartió con Carlos. Sabía que su regreso no cambiaría las cosas. Que la distancia entre ellos era insalvable. Sin embargo, en su corazón, aún quedaba la esperanza de que algún día él podría perdonarla. Quería redimirse. Quería que él la mirara de nuevo como antes. Con amor y compasión. Carlos, que ya había escuchado los ecos de su arrepentimiento, se encontraba en la misma casa, pero con una perspectiva diferente. La venganza había sido ejecutada con precisión, pero no le había traído la paz que esperaba. La situación, tal vez, le había proporcionado algo de justicia, pero la herida seguía abierta. Y su corazón no lograba sanar. En su rostro se reflejaba un cansancio profundo. Ya no sabía si quería seguir en ese ciclo de dolor, ni si el perdón de Isabela era lo que necesitaba. Cuando ella entró en la habitación, su mirada lo atravesó como una flecha. Isabela ya no era la mujer deslumbrante que había enamorado a Carlos. Estaba perdida, devastada, pero aún luchaba por recuperar lo que había destruido. Las palabras salieron de sus labios como una súplica. Carlos, por favor, ayúdame, te lo ruego, no soy la misma mujer que te traicionó. He cambiado, quiero ser mejor, no te pido que me aceptes de nuevo, pero al menos dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Perdóname. Carlos la miró en silencio. El eco de sus palabras resonó en su mente. ¿Es esto lo que realmente quiere? ¿Un perdón que tal vez no merezca? La pregunta lo atormentaba. Sabía que el camino hacia la reconciliación no era solo un asunto de palabras, sino de acciones. El amor y la confianza, una vez destruidos, son casi imposibles de recuperar. La tarde estaba oscura cuando Isabela,
con el alma rota y el corazón cargado de arrepentimiento. Regresó a la casa de Carlos. Las calles de Guadalajara, iluminadas solo por las luces titilantes de los faroles, parecían reflejar su propio estado de ánimo. Sombrías, apagadas, como si toda la ciudad estuviera consciente de su regreso, de su fallido intento por encontrar la redención. Sabía que las palabras que podría decirle a Carlos no significaban nada. Nada podría reparar el daño causado. La traición era una cicatriz demasiado profunda para que se curara con simples disculpas. Pero, aún así, el arrepentimiento la quemaba por dentro. Y sentía la necesidad de verle. De explicar lo que había hecho. Aunque sabía que todo había terminado. Carlos no la esperó con los brazos abiertos. De hecho, no la esperaba en absoluto. Su vida había cambiado desde que él mismo decidió vengarse. Había conseguido lo que quería. La caída de Alejandro. El hombre que había intentado destruir su vida y su imperio ahora estaba en manos de la justicia. Enfrentándose a cargos por fraude, lavado de dinero, y otros crímenes. Carlos, sin embargo, no se sentía satisfecho. La venganza no lo había liberado. No lo había curado. La herida seguía fresca en su pecho. Y la desconfianza hacia Isabela no desaparecía. Isabela entró en la casa sin hacer ruido. Como si temiera interrumpir el silencio que había invadido los muros de la vivienda. Carlos estaba en su oficina. De espaldas a ella, inmerso en la lectura de unos papeles. No lo miró cuando escuchó sus pasos. Ni hizo el más mínimo intento de levantarse. La tensión en el aire era palpable. Casi insoportable. La mujer que un día había sido el centro de su vida ahora era solo una sombra de lo que había sido. Isabela, dijo Carlos con una voz tan fría que geló el ambiente. No era una bienvenida. No era un reproche. Solo una constancia. Un reconocimiento de la presencia que no deseaba. ¿Qué haces aquí? Isabela no pudo responder de inmediato. Las palabras parecían atrapadas en su garganta. Su voz quebrada por la emoción contenida. Ella estaba ante el hombre que había amado. Ante el hombre que ahora la miraba con un vacío inquebrantable. El Carlos que conoció ya no existía. Él había sido reemplazado por un hombre de hielo. Por alguien que se había endurecido por el sufrimiento y la venganza. Carlos, susurró finalmente, sé que no merezco ni tu perdón ni tu compasión. Sé lo que te hice. Y no tengo excusas. Solo quiero que sepas que lo lamento profundamente. Que no era mi intención. Carlos la interrumpió antes de que pudiera continuar. No tienes que seguir. Isabela, ya he escuchado suficientes excusas en mi vida. Sabes perfectamente lo que hiciste. Y eso es lo que realmente importa. Ella bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Es cierto, pensó, he perdido todo. Miró al suelo, buscando algo en que apoyarse. Pero no encontraba nada. La fuerza con la que había vivido en el pasado se había desvanecido. Y ahora estaba frente a Carlos como una mujer despojada de su dignidad. Me dejaste, continuó Carlos. Su tono se suavizó ligeramente. Pero la rabia seguía presente. Te fuiste con él, y ahora, después de todo lo que pasó, ¿crees que puedes regresar y que todo se arreglará con unas palabras vacías? Isabela levantó la vista y se acercó lentamente. Carlos, por favor, sé que no puedo reparar lo que hice. Sé que las palabras no significan nada. Pero necesito que entiendas que estoy aquí porque no puedo vivir con el peso de lo que he hecho. No puedo seguir adelante sin enfrentarme a esto. Sin tratar de enmendar lo que he destruido. Carlos la miró fijamente, sus ojos fríos pero llenos de una melancolía que solo él podía comprender. Sabía que sus palabras no cambiarían nada. Pero la necesidad de escucharla. De ver si realmente entendía el daño que había causado. Lo impulsó a hablar nuevamente.
¿Y crees que volver a estar aquí, pidiendo perdón, va a hacer que todo vuelva a la normalidad? ¿Que todo lo que perdiste se va a recuperar así? ¿De verdad crees que esto puede ser reparado? Porque yo ya no sé si puedo, dijo con dureza, sintiendo el dolor que cada palabra le causaba. El silencio que siguió fue pesado. Isabela podía sentir la fría barrera que Carlos había levantado entre ellos. Como un muro infranqueable. Sin embargo, la desesperación la empujó a seguir adelante. No quiero que todo vuelva a la normalidad. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. He cometido un error terrible. Y sé que mi arrepentimiento no lo borra. Pero no me atrevo a seguir mi vida sin saber si, al menos, tú algún día serás capaz de perdonarme. Carlos respiró hondo. Sus ojos no se apartaban de ella. El vacío entre ellos era tangible. Y la herida aún sangraba. Sin embargo, algo en sus palabras lo conmovió. Aunque no lo admitiera, sabía que, por mucho que quisiera odiarla, por mucho que quisiera destruir todo lo que quedaba de lo que habían sido, no podía. Finalmente, sin mirarla, le respondió: no sé si algún día te perdonaré, Isabela, y no sé si lo que has hecho tiene una solución. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir con esta guerra entre nosotros. Te ayudaré, pero bajo mis condiciones. Y eso no significa que vayamos a volver a ser lo que fuimos. Nunca más. Isabela sintió un nudo en el estómago. A pesar de las palabras duras de Carlos, algo en su voz le indicó que, quizás, había una pequeña rendija de esperanza. Pero también sabía que no podía esperar nada de inmediato. El dolor que había causado iba a seguir siendo una sombra sobre su vida durante mucho tiempo. Carlos accedió a ayudarla. Pero no porque creyera en su arrepentimiento. Lo hizo porque la necesidad de ver a Alejandro pagar por lo que le había hecho era más fuerte que cualquier otra cosa. Sin embargo, con el tiempo, las interacciones entre ellos comenzaron a cambiar. Aunque el dolor seguía, algo más se iba tejiendo entre ellos. Tal vez no era el amor que habían compartido, pero sí una comprensión mutua de las cicatrices que ambos cargaban. Isabela, por su parte, trató de demostrar con hechos que su arrepentimiento era sincero. Comenzó a trabajar en un proyecto personal, ayudando a mujeres que, como ella, habían cometido errores en sus vidas. Fue en esta labor donde encontró, lentamente, la paz, al ver cómo otras personas podían superar sus propios traumas. Comenzó a creer que ella también podía encontrar un camino hacia la redención. Pero la realidad seguía siendo implacable. Carlos no podía olvidar lo que había sucedido. Y aunque ayudaba a Isabela, sabía que su relación nunca volvería a ser como antes. La confianza se había roto irreparablemente. Y el dolor de la traición lo había marcado de manera indeleble. Mientras tanto, Alejandro estaba pagando por sus crímenes. La información que Carlos había recolectado, gracias a la ayuda de su detective, había sido crucial para su captura. Alejandro enfrentaba años de prisión. Y aunque eso le daba una sensación de justicia a Carlos, sabía que nada lo haría sentir que había ganado algo real. Después de días de tensión palpable entre Carlos e Isabela, el tiempo comenzó a pasar. Y con él, una rutina incómoda se fue estableciendo. Isabela, profundamente marcada por la culpa y la desilusión, se entregó por completo a sus esfuerzos por cambiar. Pero la sombra de su traición aún flotaba sobre ella. Y no solo sobre su propia vida, sino también sobre la vida de Carlos. Aunque él había accedido a darle una oportunidad para redimirse, no lo hizo por amor, ni por compasión. Su motivación seguía siendo la justicia. La venganza. Había sufrido demasiado como para dejar que todo quedara atrás con solo unas palabras de arrepentimiento. Isabela, consciente de su situación,
Comprendía que la reconstrucción de su vida no pasaba por la recuperación de lo perdido, sino por la aceptación de que ya nada sería igual. Las promesas rotas se mantenían vivas en su mente, un recordatorio constante de su traición. Y lo peor de todo era que Carlos, aunque aparentemente le ofrecía su ayuda, aún no la miraba con los ojos del hombre que un día amó. El dolor de la traición no solo se quedaba en el pasado, se filtraba en cada momento compartido. En cada palabra no dicha, en cada silencio. Carlos la miraba, pero sus ojos no mostraban el amor que alguna vez la había envolvido. En su lugar, había un hielo profundo, una distancia emocional que parecía imposible de cruzar. Isabela se dedicó a trabajar en el refugio para mujeres que necesitaban ayuda. Tal vez con la esperanza de encontrar alguna forma de redención. Allí, entre lágrimas y sonrisas de mujeres que compartían sus propios relatos de dolor y sufrimiento, Isabela encontró una frágil esperanza. Ayudar a otras personas la ayudaba a reconectarse con una parte de sí misma que había estado perdida durante tanto tiempo. Pero incluso mientras lo hacía, sentía que la verdadera paz jamás la alcanzaría. El precio de su error era demasiado alto. Carlos, por su parte, se sumió aún más en el trabajo. Sus restaurantes, su imperio culinario, ya no eran solo su fuente de éxito. Ahora eran una forma de escapar, de alejarse de la amarga realidad de lo que había sucedido. Sabía que no podía cambiar lo que había ocurrido, pero trataba de distraerse, de sumergirse en su trabajo para no tener que enfrentarse a la vida que había quedado atrás. El regreso de un fantasma del pasado. La verdad que destroza más. Pasaron varios meses. Aunque las cicatrices no se borraban, Carlos intentó encontrar una forma de seguir adelante. La relación con Isabela continuaba siendo un terreno inestable. Ella seguía trabajando en su camino de redención, haciendo lo posible por reconstruir su vida, mientras él se mantenía distante. La amaba, pero la desconfianza era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Sin embargo, ambos sabían que, a pesar de los esfuerzos, nunca podrían regresar a lo que fueron. Todo estaba marcado por una mancha imborrable de dolor y desilusión. Un día, una llamada telefónica cambió por completo el curso de los acontecimientos. Carlos estaba en su oficina cuando el teléfono sonó. Era una llamada inesperada, pero una que, de alguna manera, sentía que tarde o temprano tendría que llegar. La voz del otro lado de la línea era fría, profesional, pero contenía una dosis de información que le heló la sangre. Señor Carlos, soy el detective Gutiérrez. Necesito que se prepare, ya que he descubierto algo que cambiará todo lo que sabe sobre Alejandro. Carlos sintió cómo su corazón latía más rápido. Aunque Alejandro estaba en prisión, la idea de que algo más pudiera estar por revelar era suficiente para hacerle estremecerse. El detective, con una calma inquietante, continuó: hemos encontrado más pruebas, señor, pero esta vez, la información no solo involucra a Alejandro. Hay alguien más, alguien mucho más cercano a usted. La revelación fue como una descarga eléctrica. Ricardo, su mano derecha, el hombre en el que más confiaba, estaba involucrado en el entramado de corrupción y fraude de Alejandro. La traición se extendía mucho más allá de lo que Carlos había imaginado. Su amigo, su confidente, había sido parte del mismo plan que Alejandro. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo pudo no haber visto esto? ¿Cómo pudo confiar tanto en alguien que lo había traicionado de la forma más cruel? El enfrentamiento final, entre la ira y el dolor. Esa misma noche, Carlos no esperó más. Llamó a Ricardo y le dijo, con voz temblorosa de ira contenida:
que necesitaba verlo de inmediato. Ricardo, despreocupado, llegó a la casa de Carlos sin sospechar nada. Entró con su típica sonrisa, sin saber que esa sería la última vez que cruzaría ese umbral con tanta libertad. Cuando Ricardo vio la expresión de Carlos, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La frialdad en los ojos de su amigo le heló la sangre. Carlos lo miró fijamente, sin emoción alguna, sin compasión. Las palabras salieron de su boca con una dureza que hizo temblar a Ricardo. Ricardo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Alejandro? Ricardo se quedó paralizado, sin saber qué decir. Su rostro se descompuso al instante. Había sido atrapado, y lo sabía. Intentó defenderse. Pero Carlos ya no lo escuchaba. El hombre en el que había confiado, que había considerado su amigo, ahora era un desconocido para él. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? ¿Por qué traicionaste mi confianza de esta manera? Preguntó Carlos, su voz quebrada por la rabia y la tristeza. Lo hice por el dinero. Carlos, confesó Ricardo con voz temblorosa. Alejandro me ofreció una suma que no pude rechazar. Fue un error, lo admito, pero no hay excusas. Ricardo, interrumpió Carlos, has traicionado no solo mi confianza, sino todo lo que construimos juntos. No sé si alguna vez podré perdonarte. Eres una parte del pasado que ya no puedo recordar con cariño. No sé si voy a destruirte ahora mismo, pero lo que sé es que ya no tengo espacio para ti en mi vida. Carlos, con el corazón aún latiendo con fuerza, sintió un vacío profundo, una tristeza insondable, la traición de Ricardo, la traición de Isabela, y todo lo que había pasado lo habían dejado marcado. Pero lo peor de todo era saber que las personas en las que más confiaba habían sido las que más le habían hecho daño. Y en medio de todo esto, se dio cuenta de algo que no quería aceptar. Su venganza no lo había liberado. Le había dado justicia, sí, pero no lo había hecho sentirse en paz consigo mismo. Isabela, después de enterarse de la revelación sobre Ricardo, sintió que su mundo volvía a desmoronarse. No solo por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. La confianza de Carlos, su vida anterior, su estabilidad emocional. Sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido. Pero algo dentro de ella seguía luchando por una salida. Por una forma de redimir todo lo que había destruido. El proceso de redención, tanto para ella como para Carlos, era un camino largo. Los días que pasaban parecían interminables. Pero había algo que los mantenía unidos. Algo que ya no era amor, pero sí un respeto mutuo por las cicatrices que ambos compartían. Los dos sabían que la vida no volvía atrás, que las decisiones del pasado no podían deshacerse, pero había algo en su interior que les decía que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una nueva forma de ser.